compartirnos el tema, cómo he logrado vencer mis miedos. Adelante, Yudarki, bienvenida. Gracias, María Luisa. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yudarki, como me ha presentado María Luisa. Es un placer para mí compartir esta tarde lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha conducido para que todos esos miedos y esos temores que existían en mi corazón y en mi pensamiento fuesen menguando a través de su conocimiento. El tema de hoy que vamos a compartir es cómo he logrado vencer mis miedos. ¿Me permiten para compartirles pantalla? Ok. Este es el tema que vamos a compartir hoy, cómo he logrado vencer mis miedos. Y principalmente quiero definir lo que es el miedo. Muchas personas definen el miedo como temor, como pavor, como pánico, pero en sí el miedo es una emoción que se caracteriza por la incertidumbre de esa sensación desagradable provocada por una percepción distorsionada de la realidad. Puede ser de algo que conozcamos o que estemos suponiendo. E incluso estos miedos pueden venir arraigados en nuestro ser por lo que dijeron de nosotros, por lo que vivimos en nuestra infancia. O sea, miedos que pueden ir sumándose en el transcurrir del tiempo mientras nos vamos formando y creciendo como adultos. Pero espiritualmente, en lo particular, yo considero que el miedo es una llave secreta que el enemigo tiene para impedir que nosotros avancemos y que nosotros vayamos a esa verdad que nos presenta Jesús, esa verdad y esa libertad y esa plenitud en Él. Entonces el miedo es esa emoción sutil que nos presenta el enemigo para detenernos a esa puerta de bendición que Dios quiere darnos a través de su Hijo Jesús. Vamos a hablar del miedo como el enemigo de la fe. Yo puedo reconocer que después de tanto tiempo, después de tanto caminar, de tantas decisiones desacertadas, porque puedo confesarles que mucho tiempo atrás el miedo estuvo muy instaurado en mí, estuvo muy arraigado en mí por situaciones vividas desde mi infancia y mi adolescencia. Incluso puedo contarles que el miedo, yo personalmente en mi experiencia puedo decir que el miedo ha venido a mi vida en oportunidades, muchas veces para detenerme y otras para impulsarme. Pero referente a la fe, cualquier miedo coacciona nuestra fe, porque nos inmoviliza, nos deja ahí paralizados prácticamente. ¿Y esto qué hace? Esto hace que nuestro espíritu se contrite porque no reconocemos el poder y el valor de lo que Dios dice de nosotros, de lo que Dios dice que va a hacer por nosotros y de lo que nosotros somos para Él como hijos de Dios. Este miedo nos impide también acercarnos confiadamente a Él, porque lo vamos a ver más adelante, porque siempre hay algo de temor o de pecado que nos impide en ese miedo sutil acercarnos confiadamente a la gracia del Señor. También nos impide servirle. Muchas veces estamos creyendo que donde vamos a ir van a revelar lo que hay dentro de nosotros, porque en lo particular yo recuerdo iniciando mis caminos, que yo no quería que nadie pudiese saber más que Dios para desnudar mi alma, para confrontarme, para decirme mi verdad. Ese era un temor, pero después me di cuenta que eso era un temor del enemigo, porque Dios quiere hacernos libres, Dios quiere borrar todas esas, eliminar. Jesús quiere desarraigar todos esos miedos, esos temores para que podamos entregarnos por completo a Él. Este miedo yo reconozco que me impedía servirle, que me impedía profesar una fe de una sana doctrina, de decir verdaderamente reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador y en Él tengo puesta mi confianza. Había tantos miedos y temores en mi vida que todo esto estaba distorsionado, porque cuando la fe no está en el lugar correcto de nuestro corazón, por supuesto que nuestra mirada y nuestra voluntad es otra totalmente diferente a la que Dios quiere y espera de nosotros.
nuestra mirada de Dios se desvía y nuestra vida es improductiva. Así era yo para Jesús en mis miedos antes de conocerle, y totalmente improductiva. Pero a lo largo de este tiempo esa fe se ha fortalecido. Han pasado 4 años de que llegué a conocerle y ha sido maravilloso. Probablemente sigue trabajando todos los días en mí, porque hay cosas que a veces consideramos que no son miedo, hay cosas que a veces consideramos que es simplemente pasajero porque tuvimos el temor de esa situación o tuvimos el temor de algo, pero finalmente son miedos, miedos que disminuyen nuestra fe, pensamientos que vienen a apoderarse de nosotros y abrir una puerta, llámese circunstancia cualquiera. Entonces, en mi experiencia puedo decir que el miedo fue mi enemigo para crecer en la fe. No debemos permitir que el miedo limite nuestras vidas. Puedo decirle que cuando yo me casé por primera vez, yo llegué a esa relación con una maleta de miedo, con una maleta tremenda. Tenía inseguridad, tenía miedo, tenía baja autoestima, tenía tantas cosas arriba de mí. Finalmente esta relación como que no llegó a los mejores términos. Había muchísimas situaciones, pero yo pienso que Dios conoce tanto nuestro corazón, Él conoce tanto nuestras limitaciones, que podemos ver en sus escrituras, en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Él menciona el miedo, y muchísimas personas, muchísimos personajes históricos de la Biblia nos muestran que tuvieron miedo. O sea que en nuestra condición humana es normal que tengamos miedo, pero lo que no es normal, que ese miedo se apodere de nuestros sentimientos, que ese miedo se apodere de nuestra fe. Eso no es normal. Aquí podemos ver cómo Adán tuvo miedo en el huerto del Edén, porque había pecado. Cuando él escuchó la voz del Señor, él tuvo miedo, porque estaba desnudo. Podemos encontrar también en Éxodo 3:6 a Moisés, cuando escuchó la voz del Señor, también tuvo miedo y le preguntó, ¿quién eres? Ahí Jesús le contestó, yo soy el que soy. Y él tuvo miedo. Hay muchísimas personas que tuvieron a lo largo de la historia de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tuvieron ese miedo. Y me causa mucha curiosidad de que los discípulos, estando con Jesús, estando en la barca, cuando lo vieron caminar sobre el agua, ellos tuvieron miedo. O sea, podemos ver en todas las Sagradas Escrituras que ese miedo no solamente son por situaciones que están albergadas en nuestro corazón, son circunstanciales, lo cual no debe determinar nuestra personalidad, no debe determinar nuestro carácter, no debe determinar nuestra fe, y mucho menos impedir que nosotros podamos crecer en la fe. Por eso no podemos darle esa apertura, esa puerta al enemigo. Y si Dios tan claro nos conocía, que hay un versículo también que me gusta mucho que dice, no se turben vuestros corazones ni tengan miedo. O sea, es una exhortación que Jesús nos da, directa. Puedo también compartirles cuáles han sido mis miedos paralizantes. Mire, cuando yo hice esta chat, principalmente cuando me enviaron para el tema, para informarme, yo dije, bueno, ok, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca definitivamente. En este tiempo de preparación. Yo hice mi lista de temores y iba a mi rincón secreto a pedirle al Señor que siguiera escudriñando mi corazón, que examinara si ahí había miedos, temores y pecados, para poder llevarlos a la luz en la oración y poder encontrar esa raíz. Desde muy pequeña sé que el espíritu de rechazo estuvo dentro de mí por abusos, por circunstancias de familia. Así que hay miedos que paralizaron mi vida en mi adolescencia, y en el transcurrir del tiempo tuve miedo al fracaso, porque me casé con la esperanza de encontrar un hogar, una salida. Llegué con una concepción mal del matrimonio. Me casé creyendo que iba a encontrar un hombre que me iba a dar la protección y el amor que yo no había tenido en mi casa, y estaba totalmente equivocada.
no sabía que era yo quien debía entregarme por completo y servirle a ese esposo, no sabía nada de lo que hoy puedo conocer por las escrituras del Señor. Así que después de esa ruptura, después de esa separación, entró un miedo al fracaso porque tuve que enfrentarme a qué dirán, qué va a decir mi familia, qué va a decir la sociedad, apenas tengo 2 años de casada, cómo lo voy a hacer, ahora soy madre soltera. Entonces ese cúmulo de situaciones me llevó a regar ese sentimiento, esa emoción de temor al fracaso. Y quiero contarles que esto probablemente yo en mi naturaleza iba por delante de la voluntad de Dios, a pesar de tener miedo, pero iba tocando puertas en malas decisiones. ¿Por qué? Porque iba conducida por miedo, porque iba conducida por temor, por el espíritu del rechazo, por el espíritu del fracaso. Entonces, muchísimas cosas vinieron a esa maleta que hoy día puedo distinguir claramente que es una mentira del enemigo, el cual se arraigaban en mi pensamiento y me hacían creer que era incapaz, que era poco valorada, que en un lugar no me querían. O sea, muchísimas situaciones que vinieron dándose. Hoy puedo mirar atrás y descubrir que esa mentira del enemigo pues impidió que yo caminara por los caminos del Señor, porque incluso el Señor tocó a la puerta de mi corazón hace muchísimos años, me llamaba y me buscaba y yo no entendía. Yo tenía miedo también de dejarlo todo, yo tenía miedo, yo criticaba, yo decía, pero ¿cómo la gente puede hacer esto y entregarse a Dios y dejar la vida? O sea, yo empezaba a como que quién era yo para tener esa balanza y poder diferenciar. Pero todo eso es arraigado por el miedo. Puedo decirles que uno de los miedos paralizantes que he experimentado ha sido la ausencia y la pérdida física de mi mamá. Yo antes les he comentado mi testimonio y ese fue un miedo que por momento paralizó mi vida, pero que hoy puedo decir para la gloria de Dios que fue usado por el Señor Jesús para libertarme, para romper ese yugo, para romper esa mentira de Satanás. ¿Por qué razón? Porque yo recuerdo cuando mi mamá falleció, que todos estaban esperándome, yo hice cambios de países, regresé a la casa de mi madre y encontrarla así, eso me devastó. Pero hubo un evento que nunca puedo olvidar que en el avión yo sentí, como decía, yo soy tu padre, y esa fue la fortaleza y el ánimo que el Espíritu Santo pudo darme en paz y en gozo para poder enfrentarme a esta situación cuando llegara a Venezuela. ¿Qué pasó en este momento? Yo me paralicé del miedo. ¿Por qué razón? Porque yo había abierto puertas a la lectura de cartas y a una persona me había dicho, mira que va a pasar tal cosa, esto con tu mamá y después de esto va a morir tal persona, y yo me paralicé cuando eso sucedió porque todo eso vino a mi pensamiento. Todo lo que yo había escuchado de esa persona vino a mi pensamiento y tuve un temor tan tremendo que yo caí de rodillas. Ese mismo día que llegué a ver a mi madre fallecida, yo ese día caí de rodillas a sola. Y ese momento Dios quebrantó mi corazón. Y yo le pedí, le clamé al Señor que quitara ese miedo y ese temor de mí. Porque yo pensaba, pasaron 1000 situaciones y yo decía, ahora quién se va a morir, pero fue una cosa tremenda. Yo estaba paralizada en pánico. Yo ese día, sin saber lo que decía, sin saber lo que hacía, yo ese día le entregué a Jesús mi corazón. Un poquito tiempo después es que consigo una persona que me habla del Señor en una reunión tal como la de hoy. Encontré una persona que me presentó al Jesús que hoy conozco y entré en este caminar y por medio de ella entré al ministerio, conocí a Gloricel, conocí a todas estas hermanas que hoy forman parte pues de Dalcor, de las dalcorianas, porque yo para mí ustedes son mis hermanas y han sido testigos de lo que Dios ha ido obrando a través de tantas situaciones en mi vida. Puedo decirles que ese temor fue un impulso y no fue provocado por el Señor, todo tiene un propósito, pero sí fue usado por Dios para glorificar su nombre, porque sé que a través de ese temor
de esa pérdida de mi mamá, el Señor pudo alcanzarme. Así que puedo también contarles que decía anteriormente que cuando me llamaron para esta charla, yo decía, Señor, muéstrame qué temor. Y hace quizás unos 12 días me vi con una doctora y yo pensé que todo estaba controlado, yo estaba viendo lo que estaba pasando afuera, todo lo que sabemos de la pandemia, y yo, bueno, mi esperanza está en el Señor, haciendo mis oraciones, confiando plenamente en Él, pero Dios no se equivoca. Cuando el Señor me dio este tema es porque aún quería seguir probando mi fe. Yo hace 12 días tuve una consulta y recibí los exámenes médicos y todos los estudios el viernes por la tarde noche. Así que cuando yo se los envié a la doctora al correo, ella no me iba a contestar hasta el lunes. Entonces yo de curiosa me puse a investigar todo y ¿qué creen? Me autodiagnostiqué y comencé a mirar todos los niveles, esto está bajo, los linfocitos está bajo, empecé a buscar qué es esto, qué es aquello, y veo infección en la sangre, leucemia. Mire, les puedo decir que ese miedo me paralizó por completo. Yo en ese momento dije, Señor, mi fe, ¿dónde está mi fe? Y no podía creer todo lo que estaba leyendo en internet. Volví a mirar mis exámenes médicos y decía, ¿qué es esto? Y puedo decirles que ese fin de semana fue un trato especial de Jesús conmigo. Yo no le dije nada a mi esposo hasta el domingo en la tarde, el domingo en la noche, porque no quería preocuparlo. Y el lunes yo me agarré de la palabra de Dios a pesar de que estaba conmocionada de todo lo que había leído. Y el lunes en la mañana yo pues tengo una práctica de fe, tomo un día de la semana para ofrecerle al Señor pues en ayuno y en sacrificio mi cuerpo y orar. Y el lunes en la mañana pues me destiné a hacer mis oraciones y a prepararme en ayuno como lo hago todas las semanas. Y ese día fue tan especial, ese trato que el Señor dio a mi corazón por todo lo que yo había vivido el fin de semana, porque hablaba a mi corazón que dónde estaba mi fe, que dónde estaba toda la palabra que yo había creído de Él, que si yo la creía posible para otros, pero no para mí. Y cuando yo terminé a la 1 de la tarde de orar, porque me uní a un grupo de ayuno y oración, cuando yo terminé, yo era una mujer totalmente diferente a la que había estado devastada el fin de semana. Así que les cuento que Dios no se equivoca. Ese miedo estaba ahí y tenía que salir a la luz para que yo pudiera hoy compartirles lo que sentí. El sábado escuchamos un testimonio de una amiga de Colombia, acá en Dalcor, y para mí eso fue como que, wow, porque la fe que yo escuchaba en ella, yo decía, Señor, perdóname, porque mientras la escuchaba, porque yo simplemente me autodiagnostiqué, investigué y me fui más allá. Y ella pasó por todo esto. Entonces, como que Dios nos permite ver tantas situaciones para encontrarnos, para ver dónde está nuestra fe, dónde está nuestra mirada, para saber hasta dónde nuestra mente, nuestro corazón es capaz de reconocerle como el Todopoderoso. Y también les cuento que entre todos esos miedos que he tenido el miedo a perderlo todo. Hace 3 años, mi esposo perdió todos los negocios que tenía y fueron situaciones difíciles, situaciones económicas. Cuando la economía, siempre pienso y digo que cuando la economía se tambalea, pues estremece todo el hogar, toda la familia. 1000 situaciones pasaron por mi cabeza, pero el miedo volvía. No puede ser, otro matrimonio, otro fracaso, esta vez el dinero no puede tener más valor. Yo conozco de Dios y comencé a encontrar al Señor en esa palabra para poder sostenerme y poner ese miedo debajo de los pies de Cristo Jesús. Y gracias a Dios encontré pues el apoyo y la contención en personas que pudieron hablarme de forma certera de la palabra de Dios y de darme esas herramientas espirituales. Toma esta palabra, reclama esta promesa, ora de esta forma.
Yo siempre digo, tengo mucho que agradecerle a Gloricel, que ha sido instrumento de Dios para, para levantarme cuando he estado caída por miedos, por temores, por situaciones provocadas o propiciadas por mis malas decisiones, pero Dios siempre va a colocar sus ángeles para extendernos su mano, para mostrarnos su amor y para recordarnos que Él nos ama. Esos han sido los miedos que yo he tenido, los que he considerado como paralizantes. Antes de hacer esta charla yo hice una lista de todos esos miedos y encontraba unos miedos suaves, encontraba unos miedos normal, pero miedo es miedo y sigue siendo un arma de Satanás. Uno de los miedos sutiles y que hoy día doy gracias a Dios porque me ha dado ese valor y lo dice su palabra, te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Uno de esos miedos a veces es enfrentar a estas personas que vienen a traernos un comentario, como mira que me dijeron, y por ese miedo de no perder la amistad o de no confrontar a esa persona, muchas veces nos quedamos callados y abrimos nuestros oídos al chisme y a la murmuración. Entonces me he dado cuenta que miedo es miedo. Lo que hay que tener es determinación y fe. Determinación para afrontarlo en lo natural, pero la fe que por cualquier circunstancia o bajo cualquier situación es la que va a sobrepasar nuestros límites humanos para mostrar en lo sobrenatural el poder de Dios. También quiero contarles de cómo he podido vencer esos miedos. Uno de ellos es reconociendo que el espíritu de temor no viene de Dios. Hace 4 años a mí me gusta ir mucho a CLC a buscar esos libritos y recuerdo que ahí me encontré a la hermana Marisol, siempre muy dispuesta. Recuerdo que ella me dijo, no sé por qué compartimos y esa palabra quedó tan grabada en mi mente. Me dijo, hermana, aprenda que el temor no viene de Dios, que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Cuando algo te pone nerviosa, cuando algo no te gusta, cuando un sueño no te da paz, eso no viene de Dios. Y yo, rápida y veloz, yo me fui, porque yo soy de la que busca el argumento para saber qué me están diciendo o qué. Me fui a esa palabra y dije definitivamente, Señor, gracias, gracias porque me has ofrecido una libertad plena, porque no debo tener miedo, porque no debo tener temor. Y cómo también he vencido, aceptando ese espíritu de poder. Por lo que les comentaba cuando vi los exámenes, yo no puedo creer de un Dios sanador que puede sanar a otros, pero que no puede sanarme a mí. Entonces, ¿dónde está mi fe? Estoy coartando el poder de Dios, estoy limitando el poder de Dios, cosa que no es agradable, porque una fe sin obras no es agradable a Dios. Entonces, otra de las cosas con las que he podido vencer mis miedos es aceptando el poder de Dios. Él puede revertir cualquier situación, Él puede provocar cualquier eventualidad para glorificar su nombre. Y otra forma que he encontrado para reconocer ese miedo y para poder vencerlo es reconociendo esa gracia y ese amor de Dios. Leía en Éxodo, así como Moisés le dijo a Benjamín, y es prácticamente lo que mi espíritu me pide cuando yo tengo ese miedo y ese temor. Yo voy al Padre y voy ahí a mi rincón secreto y tal cual yo me visualizo en las piernas de Jesús, clamando, llorando, pidiendo un consejo, pidiéndole que me quite ese temor, pidiéndole que me muestre incluso qué tiene detrás de. Yo puedo contarles que hace quizás año y medio estuve en un trabajo donde el temor, el miedo, quiso apoderarse de mí porque comencé a escuchar cosas y a vivir situaciones. Estaba en un ambiente poco agradable para mí, porque siempre en la condición humana nosotros buscamos estar cómodos, sentirnos bien, o sea, somos muy emocionales. A veces nosotros caemos en esto, abrimos esta puerta del miedo porque no controlamos las emociones. Y recuerdo que en ese lugar tenía compañeros que hablaban de santería, que hacían esto, que hacían aquello y pasaban todo el día. Y viví muchas circunstancias ahí. Y recuerdo que en 3 oportunidades yo fui al jefe de la empresa, de la compañía, a decirle que iba a trabajar hasta tal fecha y él me decía, quédate.
Y yo hablaba con Gloria Selena en aquel momento y me decía, espera en el Señor y agárrate de la palabra del Señor. Y evidentemente tomaba esa espada de doble filo y comencé a reclamar la palabra del Señor y comencé a recordar cuando Jesús reprendió a Satanás, que dijo, escrito está. Y yo decía, es porque cada palabra es mía y es porque cada palabra me va a permitir apropiarme y esto no tiene más valor que el poder de Dios. Y definitivamente esta ha sido como que esa herramienta, esa fórmula perfecta en la que el temor queda chiquitito al lado de la palabra de Dios, al lado de la fe. Y otra cosa es aceptar la corrección. Definitivamente en ese trabajo que les comento, donde yo quería salir corriendo, Dios estaba corrigiendo mi carácter, Dios estaba trabajando conmigo. Yo no entendí, al principio yo no entendí, y muy probablemente los vi a ellos como mis enemigos per se. No reconocí un enemigo espiritual a simple vista. Identifiqué mi enemigo en persona, cosa equivocada y errada porque la palabra lo dice. Pero cuando estamos en lo emocional, cuando estamos en la incomodidad humana, que nosotros queremos es satisfacer nuestro placer en la carne, sentirnos bien siempre, sentirnos cómodos, o creer que porque conocemos de Dios o que porque sabemos la palabra no vamos a pasar dificultades. Yo recuerdo que en ese trabajo, finalmente Dios me permitía cómo estaba trabajando mi carácter. Quizás me faltó humildad, quizás me faltó paciencia, o muchas cosas de las cuales ya Él me había mostrado y me había dado como fruto del Espíritu Santo. Pero si bien es cierto, los frutos del Espíritu Santo están accesibles para el que los quiere recibir, para el que los quiere guardar, para el que quiere utilizar y de la forma correcta. Entonces, en aquel momento pues mis pensamientos se turbaron, el miedo, quizás la incomodidad, todo eso me mostró que ese temor y que ese miedo también Dios lo estaba utilizando para corregirme y que yo debo aceptar la corrección del Señor, así sea en situaciones como esa, porque lo primero que yo hubiese pensado es abrir la puerta y salir corriendo, que este no es mi trabajo, este no es el lugar pero a veces el enemigo utiliza ese tipo de situaciones para sacarnos del lugar donde Dios quiere bendecirnos. Esto lo pude saber después, esto lo pude discernir después, muy a pesar de que tomaba todos los días la palabra, muy a pesar de que oraba y permanecía el tiempo, la hora de mi trabajo intercediendo, hasta que de verdad yo se lo puse al Señor en oración y pasó un tiempo para encontrar esa respuesta. Y recuerdo que mi esposo me dijo, trabaja hasta el 31 de octubre. Y para mí esa fue como que la respuesta de Dios, porque yo no la planteé, yo no la determiné, y así fue. Así que Dios ha mostrado en todo este tiempo, en estos 4 años, que en este proceso ha trabajado mis miedos y que la única arma que tengo para poder vencerlo es la fe a través de su palabra. Como les decía, cómo encontrar ese equilibrio entre eso emocional y entre lo que yo quiero, lo que Dios quiere para mí, lo que ese miedo significa, es encontrar esa libertad meditando esa palabra, meditándola para que nuestro pensamiento sea renovado, meditándola para conocer esa voluntad de Dios que siempre va a ser buena, perfecta y agradable. No para yo hacer mi voluntad y salir corriendo por temor, por miedo, no para tomar una decisión desde mi propia sabiduría, desde mi entendimiento, sino para conocer esa voluntad de Dios. Cuando nosotros meditamos, y cuando hablo de meditar, hablo de leer, de repetir, incluso de memorizar esos versículos, porque encontré en la Sagradas Escrituras que hay más de 300 versículos que se refieren al miedo y al temor, o sea, casi que uno por día. Y cuando nosotros memorizamos esos versículos de acuerdo a las situaciones y los tenemos ahí, es posible que el Espíritu Santo los traiga a nuestra mente cuando lo necesitemos, porque es nuestra espada de doble filo y es la palabra de Dios. Cuando hablaba de meditar me refería a que esa información sea leída
releída, memorizada, al punto que llegue a ser una revelación para nosotros saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que personas me hablan o me cuentan algo y hacen alusión a la palabra de Dios, incluso escuchando una prédica, y en ese momento vean la palabra, pero pasa otro tiempo, pasa otro momento y vuelvo a escuchar la palabra y digo, wow, porque es el momento en que el Señor nos revela su palabra. Entonces, esa libertad la he encontrado allí, en esa intimidad, en esa relación con Jesús, en buscarle en su palabra, en buscar esos versículos que me fortalecen para cada tiempo. Y a veces, puedo decirles que a veces sin buscarlos en mi pensamiento estoy pasando por algo y voy manejando y rápido viene ese pensamiento a mí y sé que es el Espíritu Santo mostrándome el favor y la gracia a través de la palabra de Dios para aliviar mi pensamiento, mi carga. La confianza vence el miedo. Definitivamente sabemos que el miedo no viene de Dios y que solamente nuestra confianza en Él, nuestra mirada en Él puede hacer que nos aferremos a sus promesas. No a lo que dice un libro, no a lo que dice, este libro está muy bueno porque es una vida con propósito, este libro es de esta escritora. O sea, a las promesas de Dios, porque es la que nos va a revelar ese poder y esa fidelidad que Él tiene para cada uno de nuestros momentos, de nuestras circunstancias, de nuestros familiares. Y es un acceso que todos tenemos indiferentemente del acercamiento que tengamos a Jesús. Él simplemente está ahí esperando que nosotros lleguemos. Y esa confianza se fortalece por la fe. Hay momentos en que vamos a tener luchas espirituales, pero se establece una verdadera batalla como soldados cuando tenemos la armadura completa. Y la armadura ya todos la conocemos. Es la espada de la palabra, es el escudo de la fe, es el cinto de la verdad. Es todo lo que el Señor ya dijo que tenemos para creer lo que somos y lo que Él es capaz de hacer por nuestras vidas. Por otro lado, también no podríamos conocer la promesa o creer la promesa si no conocemos quién nos hizo la promesa. Yo creo que es más importante y determinante fortalecer nuestra intimidad con el Señor Jesús, y Él poco a poco nos va a ir instruyendo, nos va a ir revelando, nos va a ir mostrando incluso qué tenemos que entregar, nos va a ir capacitándonos espiritualmente para esas luchas y esas batallas espirituales que van a venir, porque es probable que siempre estemos pasando situaciones, pero esas luchas y esas batallas las vamos a ganar es con Cristo Jesús. Así tal cual él le dijo a Josafat cuando él tuvo miedo, y él le dijo, esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. Pero ¿qué hizo Josafat? Activó esa fe, le pidió al pueblo que ayunara y que pudieran prepararse para ir enfrente. Entonces es lo mismo que Dios espera de nosotros y que Jesús está esperando de nuestra relación, de nuestra intimidad, es que mantengamos ese eslabón fortalecido en la fe y en esa dependencia de Él para movernos a través de lo que Él quiere, no por esa emoción que nosotros podamos sentir. Ok, otra cosa que les quiero compartir son los remas. Hace muchísimo tiempo también alguien me dijo, es que uno tiene que tener el rema de Jesús. Y yo dije, rema. Yo de inmediato me fui a investigar qué es el rema. Y el rema es no más que proclamar la palabra de Dios. Y anteriormente yo podía decir, ay, pero la gente es religiosa, porque, ok, la palabra de Dios no le daba importancia, porque no estaba en el conocimiento de Dios, realmente no le había conocido. Habían prejuicios y habían señalamientos de mi parte, incluso a mis amistades que en aquel tiempo me hacían tantas invitaciones. Y después comprendí que ese rema es lo que alinea nuestro espíritu, es lo que alimenta nuestra fe, es lo que
nos hace fuerte, robustece nuestra fe, robustece esa intimidad, esa oración. Y desde entonces yo recuerdo que comencé a hacer mi lista de esas palabras y de esos remas que cuando pienso que algo está mal, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el gozo del Señor mi fortaleza es, y comienzo con esos remas, pelearán contra mí, no me vencerán cuando identifico situaciones, digo, bueno, esta pelea no es conmigo, esta pelea la ganas tú, Jesús, y comienzo a tomar esa palabra, a tomar esa espada y a usar mis remas, porque es el acceso de todos. Lo importante es que sea en esa intimidad y que siempre podamos ser dóciles y sensibles al Espíritu Santo de Dios a través de la obediencia. Esos han sido los remas de mis miedos, como ven ahí, Salmo 34, el Salmo 23:4, que casi todos no lo sabemos. En Hebreos 13:6 también tenemos un versículo donde nos dice que el Señor es nuestro ayudador y que no debemos temer muchísimo, pero hay unos que yo digo que son mi rema, y ese de Jeremías 11:19 me encanta mucho. Recuerdo que me lo compartiera hace más de 4 años Gloricel, y todas mis agendas tengo mis remas y tengo mis palabras, porque cuando quiero repasarlas, pues voy prontamente a ellos. Así que importante para mí ha sido llenarme de la palabra de Dios. Y por otro lado, crecer en el temor correcto. Yo hace tiempo decía, pero bueno, hay que tener temores, ¿verdad? Pero una cosa es temor y una cosa que yo puedo identificar es miedo y temor reverente a Dios. Un temor que nos lleva a permanecer en obediencia, que nos lleva a permanecer agradándole a Él. Un temor donde las cosas del mundo quedan quizás en un segundo plano, no porque voy a agradar a mi jefe, porque voy a agradar a... No, primero es pensar si estoy agradando a Dios y tener ese temor, pero eso es también por una convicción de pecado, de reconocer realmente si ese miedo, si eso que estoy haciendo, esa actitud, es agradable a Dios o no, de un comentario, de una llamada, de cualquier situación, por muy pequeña que parezca, lo más importante es ese temor reverente a Dios, y que vienes a través de la convicción del pecado en lo particular, y hablo desde mi experiencia personal. Y podemos ver que cómo se sentía Jesús tentado por el temor cuando le tocó llevar la cruz de nuestros pecados. Esa cruz que no lo hizo separarse del propósito que Dios tenía para él. ¿Cómo fue capaz de evitar ese temor? Y claro está que fue clamando al Padre. Y yo creo que ese es nuestro reflejo, eso es lo que Dios quiere con nosotros, que podamos crecer a esa altura del varón perfecto que es Jesús, que podamos ir confiadamente a Él, que podamos imitarle, que podamos pedirle y rendirnos a Él por completo, entregando nuestros miedos, nuestros temores, nuestras circunstancias, y pedirle que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. De esta forma estaremos siempre agradándole. No es fácil verdaderamente, pero con Jesús pues nuestra carga es liviana, y verdaderamente Él es nuestro ayudador. De Él va a venir nuestro socorro cada vez que nosotros estemos pues dispuestos a recibir su ayuda, a recibir su protección, a recibir su corrección. Así que Jesús también nos dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que es creer en Él, es activar la fe, es movernos en el accionar de la fe, en el mover del Espíritu. Esta ha sido mi experiencia, estas han sido las situaciones que les puedo compartir de los muchos miedos y temores que he tenido en mi vida, y de cómo el Señor Jesús me ha conducido y me ha instruido en este caminar y en este tiempo para poder vencer estos miedos. Muchas gracias, muchas gracias. Me he visto reflejada de principio a fin a través de tu experiencia, de tu exposición, y doy por garantía de que todos estos versículos que tú has tocado, que tú has nombrado, a mí me han tocado
y que son vivos y eficaces, que te penetran como espada de doble filo hasta los tuétanos, rompen los huesos, pero Así es. que cuando uno toma la decisión, ya no puedo más, ya no quiero esto, y tú decides romper con ese miedo y afrontar con temor y reverencia a Dios algo diferente, obedecer las indicaciones que se te están dando, toca, toca, y el cambio es maravilloso que se experimenta. Y puedo contarles que el día de hoy ha sido un día para mí inquieto. Y yo decía, Señor, hay algo en mí que en este tema tú estás quebrando, estás quebrantando. He pasado un día quebrantada, necesitaba tempranito algo, Señor, me hace falta algo, me hace falta algo. Y ¿sabes qué? Llenó mi día el de hoy, porque hoy no tuve que ir a trabajar. Esa preciosa canción con que esta mañana Ana nos puso. Entonces tenía como hambre, como sed de repetirla y de repetirla y de repetirla y de repetirla. Y me fui fortaleciendo. Yo le digo, Señor, gracias, gracias, porque algún miedo escondido todavía hay por allí. Y sé que a través de esta enseñanza, de este compartir de mi hermana Yudarki, tú vas a hacer algo diferente, Señora. Así que yo te doy muchas, muchas gracias por esta exposición. Sé que el Señor algo está trabajando en mí. Aún no puedo identificarlo claramente, ese miedo oculto que de repente, o ese temor a hacer algo diferente, pero sé que ya está. A través de este testimonio, yo sé que el Señor me va a revelar puntualmente qué es, y a través de la guía que tenemos de nuestra guía espiritual, voy a poder salir adelante. Muchas gracias. A ver si abre el compás de preguntas. Gloricel, a ver, Tengo preguntas, pero quiero ver primero si alguien tiene otras preguntas. Perfecto. A ver, habiendo roto ya el hielo, adelante. Aprovechemos la pregunta. Quiero decirles un segundito que recuerden que tenemos un corazón, el buzón de peticiones, el corazón espiritual. Por favor, pongan sus peticiones confiadamente, porque el Señor en este día, a través de lo que estamos viviendo, de lo que se estamos moviendo, vamos a recibir respuesta. Adelante con las preguntas, por favor. Gracias. Bueno, si nadie quiere empezar, empiezo yo. Adelante. Yudarki, primero que nada, te agradezco aceptar la invitación, y veo que dentro de todas las cosas que tienes que vivir a diario, estás aprendiendo a poder conocerte un poquito mejor. Mis preguntas son las siguientes. Me inquieta lo que contaste sobre el resultado médico, que no dijiste al final qué es lo que sucedió, qué te dijo el doctor, pero nos vas ahora a contestar cuando termine la pregunta. Creo, en lo particular, Yudarki, que la dificultad que puedo percibir en tu forma de conducirte para lograr lo que Dios está prometiendo en tu vida es que tú tienes un nivel de inteligencia muy grande y eres una mujer intuitiva, no sé si es la palabra que tengo que usar en el nombre de Jesús,
que siempre quieres respuestas de forma en las que tú puedas razonarlas. Quisiera preguntar en base a lo que te acabo de decir, ¿cómo estás haciendo en tu diario vivir para que esos argumentos y esas fortalezas que hay en tu mente causadas por el dolor de tu niñez? Hay una situación en tu vida emocional muy fuerte que te hace buscar protección, y creo en lo particular que estás en la búsqueda de eso, pero tu intelecto impide que en la sencillez de Jesús Él pueda llenar tus miedos que todavía existen para lograr una mujer poderosa en el Señor y que pueda dar muchísimo, no solo a ella, sino a las personas que te rodean. Me gustaría que nos compartieras cómo estás tú trabajando la confianza con el Señor Jesús, porque creo, y te lo quiero expresar un poquito más profundo, la fe es importante, pero la fe cuando es intelectual no ejerce poder sobrenatural para tu vida, porque la fe no es algo que tú puedes controlar con tus conocimientos de la palabra, sino que Jesús siempre te tiene que sorprender. Y en lo pequeño, en la sencillez está Él. Entonces me gustaría que me dijeras del 1 al 10, ¿dónde está tu confianza en Jesús? ¿Y cómo estás soltando tus argumentos, tus fortalezas, para que Él pueda crecer en la confianza que tú tienes que depositar en Él? Te he puesto 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pero me gustaría oír lo que vas a desarrollar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta de lo que les comenté de los exámenes médicos y la consulta. ¿Qué pasó ese fin de semana? Bueno, yo entré a la consulta, la doctora me mandó a hacer todos los exámenes y yo fui de inmediata y de rápida a buscar todo lo que decían los valores y bueno, ahí leí muchísimas cosas. El lunes, después que yo terminé de hacer el ayuno y la oración, me tocaba hablar con la doctora en la tarde y ya todo el panorama había cambiado, a tal punto que yo había visto valores incorrectos. Y no era como yo había pensado. A tal punto que ella me dijo, mira, este valor de los linfocitos puede ser que esté bajo, pero no es significativo para llamarlo una infección o de tal magnitud. Porque puede estar pasando esto porque tienes un déficit de acá, tienes un déficit de allá. Entonces vamos a buscar cómo podemos cambiar la alimentación, podemos hacer todo de forma natural sin llevarte a un tratamiento como tal, porque ahora mismo meterle al cuerpo medicamentos con todo lo que estamos pasando, yo creo que lo que es más importante acá es esto. Entonces después que ella me habló todo eso, yo dije, que no me mandes suficientes medicamentos ni nada de esto, Señor, esto eres tú. ¿Qué sucedió? No sé, pero todo el panorama había cambiado. En cuanto a la hemoglobina, en cuanto al calcio, todo lo que me encontró con déficit, lo que me envió fue vitaminas y me refirió al cirujano cardiovascular por el tema de la circulación y de la retención de líquido. Pero todo el diagnóstico, todo lo que yo había visto y lo que yo había encontrado en internet, todo ese panorama había cambiado. Así que en la tarde fue como que sentir esa paz y encontrar otra vez esas respuestas que había pedido en la oración, que para mí que fue wow, o sea, qué mentiras pude identificar plenamente que había sido una mentira,
del enemigo que yo propicié porque yo fui la que me puse a investigar y a hacer todas esas cosas. Entonces, eso por una parte. Por otra, del 1 al 10, describir mi fe del 1 al 10, yo diría 8. Yo diría 8 porque hay situaciones en las que yo todavía considero que tengo el control. Y cuando digo considero no es porque me hago consciente mucho tiempo después. Y digo, ay, que perdóname, Padre, porque yo creo que lo he entregado todo y aún sigo preocupada por esto. O perdóname porque yo estoy pensando que yo lo voy a solucionar, que es que yo voy a encontrar el trabajo para saldar esto y no estoy creyendo verdaderamente en ti, en lo que tú dices de esto. Entonces digo que entre esos temores, pues no solamente está el rendirnos por completo, sino en ceder el control. Te quiero detener un momentito ahí porque me ha venido de parte del Señor una inquietud para ti. ¿Tú consideras que la fe va a ser productiva para ti si se acerca a 10, que es el número más perfecto? Pero te pregunto algo. La doctora encontró déficit en algunos de tus niveles que estaban un poquito bajos, pero ella los encontró normales. Entonces, ¿tú no crees que pudiera existir, si tuvieras una opinión sobre tu fe de 3 o 4 o 5, que Dios valorara extraordinariamente porque no te estás acercando a la perfección, sino estás permitiendo que Él sea el que lleve tu vida desde hoy para siempre? Te pregunto. Ok, ¿sí? Eso es lo que tienes que soltar, porque tú eres una mujer con un intelecto tan grande en la sabiduría humana que te cuesta soltar tu conocimiento humano para que Jesús te sorprenda día a día. Eso es lo que tú tienes que provocar, que esos argumentos y esas fortalezas que te impiden ser una niña que no sabe cómo tiene que contestar, eso es lo que quiere Jesús. Jesús lo que busca no es perfección, lo que busca Jesús es que tú entiendas que Él maneja el timón de tu barco. Él maneja toda tu vida. Entonces, mientras que tú no controles esa situación, siempre vas a tener situaciones en los trabajos porque tú eres una mujer muy diligente. Y como eres una mujer muy capacitada, lo intelectual muchas veces te traiciona porque tú estás buscando de 8 a 10 y no de 3 a 5, de 3 a 6, que es lo que para Jesús es lo importante. Entonces, pregunto, en este momento, para ti, la confianza en Jesús, ¿cómo se mueve en tu hogar? La confianza, todos tenemos confianza en Jesús. Quien Sí, tiene una relación con Jesús, quien puedo decir, yo tengo una relación con Jesús y puedo hablar por mí. No sé mi esposo, no sé mi hija, pero mi confianza está puesta en el Señor, plenamente puesta en el Señor. Yo no estoy confiando que pase la pandemia, que se tiene que suceder todo, que se restaure la economía, pero mi confianza está puesta en Dios. Y he dicho, Señor, si es aquí donde tú me quieres trabajando en mi hogar, que se haga tu voluntad, mi confianza está puesta en ti. Este ha sido un proceso, yo creo que en este tiempo ha sido un proceso en el que Dios ha fortalecido mi confianza en Él, porque el hecho de que mi esposo me dijera, bueno, ok, hasta tal día trabajas, y yo dije, pero bueno, espérate, tanto que he querido trabajar y estar y encontrar este trabajo y todo lo demás, ahora como que depender solamente de mi esposo, pensaba yo, depender solamente de él y con una reducción
de salario por la reducción de la jornada laboral. Yo dije, bueno, en obediencia me quedé calladita, tomé el paso y dije, Señor, me toca confiar y me toca definitivamente montarme en la barca contigo. Lo que pase, lo que suceda, aquí está mi corazón. Pregunto, si tienes esa confianza que me estás diciendo, ¿por qué no confiaste en los exámenes médicos? Sí, yo lo confieso, fui débil y en mi condición humana. Ahí es donde está la parte medular, Yudar, que yo no te quiero confrontar, lo que quiero es que medites en tu lugar secreto lo que realmente está sucediendo con esa confianza que tú estás viendo en lo natural, pero la confianza sobrenatural de Dios no tiene la misma consistencia que tiene la confianza humana. Eso es lo que para mí es la dificultad que tú estás teniendo. Como tienes tanto intelecto, tu razonamiento te hace pensar humanamente cómo reaccionar. Y quiero decirte, tú mencionaste algo muy importante y que todo el mundo lo escucha y sobre todo las que están compartiendo contigo en esta tarde. El demonio es un artista para disfrazar lo que tú ves con tus ojos y crear imágenes fingidas que no existen, porque Correcto. el temor provoca que esos niveles que tú puedas ver en los ojos como tiene que ser, se distorsionen. Entonces sí hay una situación interna de temor que hay que lograr que se... Y te quiero decir algo. Tu intelecto no es recomendable que te prepares memorizando los versículos de la Biblia. Perdóname que te lo diga. ¿Por qué razón? Porque si te los memorizas, no existe la habilidad de Dios para que el Espíritu Santo te los haga recordar. Tú estás compitiendo en tu mente con la mente de Cristo porque el Espíritu Santo no te puede sorprender. Entonces, ese intelecto de aprenderte 300 versículos, no podría. no podría. No puedes, porque eso está impidiendo que fluya lo sobrenatural de Dios en tu vida. Porque está impidiendo, mira, todos tenemos miedos. Yo tengo miedos, pero los miedos yo se los entrego a Jesús. Yo soy tan frágil como todos ustedes, pero mi confianza está en Cristo de que lo que yo no puedo hacer, Él lo va a lograr por mí. Entonces, en el momento en que tú viste tus exámenes, ¿cuál debió haber sido tu reacción? Señor Jesús, te entrego mi temor. Suple mi situación y provoca que sea bueno para mí. Olvidarte de la internet, olvidarte de consultar, olvidarte de todo lo que impidiera. Tú no eres doctora. Entonces, tu intelecto humano te hace buscar todos los conocimientos porque tienes esa habilidad para poder hacer crecer tu intelecto, pero en las cosas de Dios no es el intelecto, es lo sobrenatural de Él. Entonces, mientras más pequeña nos hagamos delante del Señor Jesús, más beneficios vamos a obtener. Entonces, tú tienes que a partir de este día reconocer que tú no puedes vencer los miedos solo con los versículos. Es con Cristo que tú tienes que vencer tus miedos.
Y el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a que todos esos versículos que tú te sabes, Él te los va a poner en el momento preciso, porque hay que quebrar tu intelecto con lo sobrenatural de Dios. Y ahí lo que va a suceder es lo que dijo María Luisa, que Él va a penetrar como arma de guerra hasta los tuétanos de tu alma y va a provocar ese gozo perpetuo que tú necesitas, porque tu fe no es una fe constante, tu fe es una fe que se mueve como las olas del mar, sube y baja, sube y baja, sube y baja, que es lo que te sucedió con los exámenes médicos. Tenías fe, pero hasta ese momento, ahí llegó el miedo y se fue la fe. Entonces, tu trabajo es provocar que no suceda el doble ánimo, que no haya sino esa determinación que tú nos hablaste cuando estabas exponiendo tu participación, que realmente el Señor Jesús te ayude a que el agua no se mueva del lugar de donde debe estar, que no suba y baje, sino se mantenga en un nivel en donde tú puedes nadar en las aguas profundas de Cristo. Vamos a darle la oportunidad que otras pregunten. Así es. Gloricel, entonces, aquí en el caso de Yudarquis, es menguar a ese intelecto natural para que el Señor pero sea eso solo el lo que... puede, así como lo estás diciendo, pero solo el Espíritu Santo puede transformar en ella. Entonces, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? Señor, yo no puedo. Yo no lo estoy manejando intelectualmente contigo y me rindo, lo suelto. Lo Ayúdame, entonces. Ayúdame tú porque yo ya me rindo, no puedo hacerlo todo. Entonces, cuando ella haga eso, enseguida, en cuestiones de segundos, va a cambiar su panorama y lo que ella está deseando en su corazón va a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo seguido, porque ya ella no es la que trabaja, sino Cristo en ella. ¿Ves? Esa es la diferencia. Pregunten. Okay. Preguntas. Gracias, Gloricel. Amén. A ver, preguntas. Vamos. Yo quería preguntarle algo, Gloricel. Cada vez que nos llegue el miedo, entonces tenemos que entregárselo al Señor, a Jesús. Así es, hay que entregárselo al Señor Jesús porque el miedo paraliza la fe. Es lo contrario a la fe, el miedo. Y el demonio utiliza el miedo y la mente para destruir el avance tuyo, que ella lo dijo claramente en su participación de hoy. Pero a veces no es la teoría, a veces es realmente el que yo lo logre hacer como Dios quiere que lo haga. Te lo puedo expresar de esta manera. Cuando tú estabas pequeña, tu papá y tu mamá te llevaban del brazo. Entonces, cuando ellos te llevaban del brazo, tú no podías tomar decisiones porque realmente él era el que tus padres eran los que te llevaban a la esquina o al interior o a la ciudad, a donde fuera. Pero en este caso, por eso dice Jesús que debemos ser como niños, porque Él es el que maneja la situación en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo voy a lograr vencer mis miedos? Confiando. Y no es el confiar que ella conoce, es el confiar en que solo Cristo me puede conducir hacia la esquina, hacia el supermercado, porque yo voy a confiar que sin Él nada soy, sin Él no puedo lograr nada, porque Él es el único que quiere que su voluntad provoque en mi vida cosas bonitas. Y eso es la diferencia. Yo en mi caso particular, y ya se los he dicho anteriormente,
yo utilicé mucho la cita bíblica 2 de Timoteo 1:7, donde decía, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese intelecto que tenía ayudar, que yo lo tuve en mi vida particular. ¿Por qué razón? Porque yo como ingeniera en sistemas computacionales, yo tenía una mente analítica. Entonces, me acuerdo que cuando lo vencí, fue cuando por primera vez alguien me preguntó algo y aunque yo supiera la respuesta, yo dije, no lo sé. Cuando yo hice, no lo sé, y evité contestar, automáticamente Dios me hizo evolucionar y crecer. A mí me inquieta, y se los digo, me inquieta sobremanera cuando yo me pongo delante de ustedes cada vez, porque yo sé que Dios me ha dado sabiduría de parte de Él. Y yo no quiero que nadie crea que yo soy sabionda, porque mi intención es que ustedes crezcan y que ustedes logren obtener los beneficios de parte del Señor. Entonces, cuando yo empecé a entender que no era yo, sino era Él el que tenía importancia en mi vida, para mí no es difícil humillarme. Para mí no es difícil decir no lo sé hacer, porque Él ha permitido en mi vida que yo no quiera reconocimiento, y el reconocimiento es lo que impide que el miedo sea soltado en nuestra vida por el Señor Jesucristo, porque el poder puede marear, el poder puede provocar orgullo espiritual, y eso no es de Dios. Por eso que yo insisto muchas veces, no me mencionen, porque yo sé que yo soy un instrumento para Dios para ayudarlas a ustedes, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí, y ustedes deben aspirar a lo que Él ha provocado en mi vida, no verme a mí como una persona capaz, porque sin Cristo yo no podría hacer absolutamente nada. Y eso es lo que le hace falta ayudar, que le hace falta entender que ella no puede andar sola. A ustedes les hace falta entender que solo Cristo es la llave. No hay más nada que Él. Entonces, cuando ustedes entiendan esa situación, vas a lograr vencer tus miedos, Gladys, porque el miedo es cuando yo no puedo controlar una situación que se me presenta en mi vida. Me da temor, me da miedo enfrentar una situación, como ella lo explicó también dentro de su posición, de que ella la paralizaban las situaciones, pero a mí me encanta paralizarme, porque cuando me paralizo, cuando yo empiezo, yo digo, Señor, hazlo tú. Yo solo soy un instrumento. Permite que tú, y lo que sí, que lo dice la palabra de Dios, Él comparte su conocimiento conmigo y permite que su gloria la comparta yo con Él. Antes yo no entendía eso, yo creía que si yo compartía la gloria con Dios era pecado, pero hoy en día no. Hoy en día acepto que Dios me permite que yo pueda sentirme con gozo porque aprendí y estoy enseñando correctamente a otras personas. Eso es lo que puedo contestar. Ok. A ver, otras intervenciones. Preguntas para ayudar aquí. A ver, a ver. Nadie. Nadie tiene temor. Nadie tiene miedo.
sea, yo he sido una persona con muchos temores y el temor me ha paralizado porque traigo muchas cosas también de mi niñez y en muchas cosas me identifico con lo que habla Yudarki. El miedo a veces me ha hecho hacer cosas que yo no imaginé que las podía hacer, como también me ha detenido a hacer otras cosas. Entonces, pero bueno, pienso yo que toda esa circunstancia viene a través de mi niñez, de muchas cosas que yo viví de niña, la pérdida de mis padres, enfrentarme a muchas cosas forzadamente y que pues las he logrado, pero siempre he tenido ese temor. Pienso que todos tenemos miedo, que todos sí tenemos miedos. Y yo he tenido miedos. A tal punto que yo, en este momento de mi vida, yo manejo. Y todo por un temor. Y lo he intentado muchas veces, pero me da pánico. Porque en mi país yo tuve un accidente iniciando mis clases de manejo. Y yo le he pedido a Dios que me ayude. Y cuando llegué a este país, yo dije, es necesario que yo maneje. Es necesario, eso es vital en una persona hoy en día manejar. Y lo he intentado, pero no, ese es un miedo que no he podido vencer. Gracias. ¿Qué le puedes Gracias, Ana. ayudar? De hoy en adelante vamos a trabajar en eso. Bueno, rescatando todo lo que tú dijiste, yo pienso que es normal que tengamos miedo. Es normal que tengamos miedo y que nuestra dependencia sea de Jesús. Porque es que realmente sin Él no podemos nada. Y ponerle a Él nuestros miedos y mostrarle nuestra verdadera actitud. Si es de miedo, si es de temor, y que Él obre en nosotros. Pero es miedo. Yo en lo particular creo que el demonio utiliza el miedo para evitar que tú avances. Y tú lo dijiste también en tu intervención, que el temor te provocaba parálisis, que no podías avanzar, era un obstáculo. Entonces, cuando uno tiene miedo, uno no quiere avanzar y se mete como en una concha, se protege dentro de uno mismo para evitar que la gente te lastime, que no haya la libertad para poder accionar. Y eso es lo que impide que uno pueda lograr entender la confianza del Señor Jesús. En el caso de Ana, que lo que nos contó, en este momento, lo único que puede ayudar a Ana a lograr vencer esa fobia que tiene, que no quiere manejar, es que permita que Jesús provoque un ambiente de seguridad en ella para lograr soltar ese temor y enfrentarlo y salir a manejar. Pero eso solo puede venir de su relación personal con Jesucristo. Nadie puede, porque los temores son algo que están muy dentro del alma, del subconsciente de una persona. Entonces, si mi subconsciente está temblando, espiritualmente no voy a lograr avanzar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a manifestar o a recibir lo sobrenatural de Dios, a mí me daba miedo al principio, porque eran cosas que yo no había visto originalmente. Pero ¿cuál fue la belleza de Cristo? Que permitió, y como dice la palabra, Ana, y como lo dice Yudarki, dice que el Señor nos va enseñando
orientando hasta 7 veces. Cosa de que si yo no lo hago la primera vez, no tenga temor al fracaso. Lo voy a hacer la segunda vez porque Él me va a ayudar. Y si no lo hago en la segunda vez, lo hago en la tercera vez. Esto lo aprendí yo con mi hija la segunda. Le costó 3 veces pasar el TOEFL para el inglés, para su universidad. Y yo veía la tenacidad de ella, que la primera vez lo falló. Y voy para la segunda. Y voy a la tercera. La tercera fue la vencida porque ella provocó que su temor no la paralizara, sino ella quería avanzar porque tenía una visión en su vida. Y la visión que ella tenía en su vida era que ella quería estudiar en una universidad americana. Entonces eso provocó en su vida bendiciones y lo logró. Entonces todos podemos lograr en Cristo. No nos quedemos sin hacerlo, porque realmente lo hermoso de Cristo es la seguridad que Él nos da, la confianza. Y la fe es importante, pero la fe sin seguridad y confianza en Él no funciona. No ejercita la fe, porque la fe no es decir yo tengo fe. La fe es ejercitar la confianza y la seguridad que Cristo me llega a decirme que esa fe es constante, que esa fe se mantiene, que no duda, que avanza en el nombre de Jesús. Eso es lo bonito de eso. Por eso dice que es tan pequeñita esa palabra fe, pero tiene un alcance que dice la misma palabra, que cuando yo entiendo, las montañas se vuelven llanuras, porque yo estoy segura que Dios, entonces, el ejercicio, Ana, que yo te recomiendo es, yo lo voy a poder lograr. Yo lo voy a poder lograr. Jesús me va a llevar a lograrlo. Jesús, entonces, una vez que tú cojas el timón y confíes, yo te dije, una vez a mí me tocó tocar el timón y yo tenía temor, pero Él lo conducía y vi. Te lo digo en el nombre de Jesús, que es verdad lo que yo te voy a decir. Yo iba a pasar una intercesión y una persona venía tan veloz que no paró, pero yo vi cómo mi carro, en una ráfaga de viento, no pasó nada. Cristo está en todos los detalles de nuestra vida. Sí, en todos los detalles de nuestra vida, pero yo tengo que creerlo. Yo no lo puedo vivir por ustedes. Ajá, sí, dime. Pero imagínense que yo dije, yo tengo que vencer esto. Yo no puedo dejarme vencer. Ahí mismo presenté. Yo puedo vencerlo. Yo puedo vencerlo. Tú no puedes. Cristo sí puede. No. ¿Ves? O sea, dice, yo puedo. Esas son tus fuerzas. Las fuerzas. Allí salió Ana. Bueno, y entonces yo llegué aquí, saqué mi licencia, listo, pagué mi curso, empecé, y yo me paralizaba con el temor, y se me venció la licencia primera, y tenía que sacar la otra, y no fui capaz. Porque ese es el demonio que te tiene retenida en esa área de... ¡Ay, no! Es que es así. O sea, es una fortaleza que no se rompe porque no confías en que Cristo te da seguridad. Por eso te dije, yo traté de vencerlo, me lo dijiste, y yo te digo, no eres tú, es Cristo el que tiene que vencer por ti. Entonces, ¿qué hace
la belleza de Cristo, que como tú reconoces que tú no puedes, tú le dices, Señor Jesús, necesito Señor tu Jesús, creatividad. necesito Necesito tu creatividad tu para lograr creatividad para lograrlo. que yo lo pueda Que yo lograr sin lo siquiera pueda darme lograr cuenta cómo empecé de un sin siquiera momento para darme otro. cuenta.